Y presentar a Oriol en el tema de detección y barreras contra el fraude, o presentar a Oriol Amat, pues en pocas palabras. Oriol, bona tarda. Ara et veig aquí, ara et veig, molt bé. Presentar a Oriol Amat, cuando yo le pedí el currículum, me pasó 2 líneas, cuando podía ser un currículum de 2 páginas, en su modestia. Hacer un breve recordatorio: catedrático de Economía Financiera y Contabilidad por la UPF, ha sido rector de la UPF, ha sido miembro de la Comisión Nacional del Mercado de Valores y ha sido decano del Colegio de Economistas de Cataluña. Y yo creo que para todos nosotros que lo hemos tenido el gusto de tener en otras sesiones de Benfix que hemos organizado, de plan contable, me acuerdo que hicimos una sesión intensa del plan contable, eso hace ya unos cuantos años, que quedó una frase que nos ha quedado en nuestra red: acumular juventud. Acumular juventud, ahí se oyó por primera vez, veo sonrisas en el público. ¿De acuerdo? Entonces, comentar y presentar a Oriol es muy sencillo. Y nos habla de un tema que es el fraude, ¿no? Y el fraude, pues, ahora tenemos, bueno, entre comillas, yo miraba el otro día la televisión y cada día están hablando del fraude. ¿De quién? Del Donald Trump, ¿no? Donald Trump está juzgado por fraude, por sobrevalorar sus activos, por dar una información engañosa, para conseguir financiación, ¿no? Y tenemos en la prensa, en los telediarios, pues esta situación, ¿no? El tema del fraude. Y pensé, perfecto, lo pondré como introducción y nos da pie a Oriol para que nos explique un poquito cómo se puede detectar un fraude, qué barreras hay contra el fraude y qué podemos hacer ante ello. Oriol, te cedo la palabra. Muchas gracias. Pues, buenas tardes. Para mí es un placer poder estar de nuevo con los amigos y amigas de BFIX en una jornada tan importante, y decir también que es un honor. Nos conocemos de hace muchos años con Antoni, pero también con Valentí Pi, con Ramón Madrid y tantas personas clave de BFIX, y por tanto es un placer y un honor. Bien, como ahora comentaba Antoni, el tema del que voy a hablar es del fraude, esencialmente el fraude relacionado con la información financiera, y lo que haré es, sobre todo, el objetivo concreto será ver hasta qué punto se puede prevenir este fraude, se puede anticipar, se puede detectar antes de que sea demasiado tarde. Este es el objetivo de la sesión. Haré una intervención aproximadamente de unos 35 minutos y utilizaré una presentación en PowerPoint que está a la disposición de todos los participantes. Entonces, vamos a ver. El programa tendrá 7 puntos y iremos viendo cada uno de ellos, pero de hecho los puntos clave que me gustaría que quedasen pues lo más claro posible son el punto 5 y el punto 6. Señales de alerta antes de que se produzca un fraude, porque hay compañías que tienen más probabilidad por sus características de que tengan un fraude. Y luego el punto 6, señales de alerta después del fraude. Alguien dirá, oye, pero si es después del fraude ya no hay nada a hacer. No. Por ejemplo, puede tratarse de una compañía que a lo mejor está en un proceso de compraventa, a lo mejor han hecho un fraude contable hace unos meses, pero el proceso de compraventa es ahora y el precio se determinará quizá dentro de unos meses. Por tanto, el fraude ya se ha hecho, pero puede tener un impacto y unas consecuencias que serán en el futuro. Y por tanto, también interesa detectar esa situación. Entonces, los puntos del 1 al 4 serán para introducir el tema y para ver exactamente de qué estamos hablando. Entonces, empezamos por el primer punto, el problema del fraude. Primero me gustaría dejar claro que esto es un problema relevante. Aquí tenemos porcentaje de organizaciones que han tenido fraudes en los últimos 2 años, es un estudio del 2021, donde podemos ver que el fraude de contabilidad e información financiera afecta al 28% de las empresas, en los últimos 2 años. Por tanto, 1 de cada 3 empresas ha tenido este tipo de fraude. Por tanto, estamos hablando de un tema relevante. Otro tema del que quería señalar ante la problemática del fraude es cómo se descubre. Hace unos días hablábamos con Antoni que era un poco decepcionante ver esta estadística, porque resulta que se descubre prácticamente, en inglés sería, la traducción sería chivatazo, se descubren fraudes por chivatazos, esencialmente de empleados, el 42%, el 16% por auditoría interna. Lo que Antoni me decía, hombre, es decepcionante que la auditoría externa solo descubra el 4% de los fraudes. Pero aquí yo le decía a Antoni que esto es normal, porque
el objetivo de la auditoría externa, en principio, lo que se le pide al auditor es que dé una opinión de si las cuentas expresan o no la imagen fiel. Es un encargo distinto de si al auditor se le encargase buscar fraudes o descubrir fraudes. En ese caso sería un encargo diferente, con un presupuesto diferente o con un trabajo diferente, y por tanto esa es la explicación de que el porcentaje sea tan bajo, porque no es esa la misión normalmente de la auditoría externa. Por tanto, estamos hablando de que la mayor parte de fraudes se descubren por, digamos, por chivatazo, y, fijémonos, el 5% por accidente, o sea, por casualidad. Yo la lectura que hago de esta estadística es que seguramente hemos de, cuando nos aproximamos a las cifras, a los números de una empresa, hemos de ser un poco más desconfiados. Este es un poco el mensaje que me daría esta estadística. Paso al punto 2. Cuando hablamos de engaño contable, ¿de qué estamos hablando? Pues estamos hablando, en primer lugar, de un tema que es, arriba de todo lo pone, que es, no estamos informando de la verdad, sino que estamos informando de mentiras, estamos engañando, aunque a veces puede haber lo que se llama una mentira legal. Es decir, es un engaño que a lo mejor se hace siguiendo la legislación vigente, o sea, sin vulnerar la legislación vigente. Esto lo comentaré enseguida. O a veces es una mentira piadosa, es decir, es una mentira, pero en realidad es una mentira que tiene una buena finalidad. A veces hay empresas que manipulan las cuentas de la empresa para poder pedir un préstamo a un banco, porque si no el banco no le daría el préstamo. Y a lo mejor pide el préstamo porque tiene que pagar unas nóminas. O sea, es una mentira que tiene una misión, un objetivo que a lo mejor no es malo del todo, pero en cualquier caso es una mentira. Si ahora os preguntase, cuando visteis la película Robin Hood, ¿con quién ibais? ¿De qué lado estabais? ¿Del lado de Robin Hood, que robaba a los ricos para darle el dinero a los pobres? ¿O estabais del lado del ejército de la policía que protegía a los ricos? Yo, todas las personas que les he preguntado si han visto la película Robin Hood, pues me dicen que estaban del lado de Robin Hood. Bueno, pues en realidad Robin Hood estaba haciendo una ilegalidad. Bueno, entonces, decía, hay 4 tipos de fraudes, que pueden ser legales o ilegales, y puede ser un fraude de tipo contable o una manipulación de la realidad. Vamos por partes. Por ejemplo, un maquillaje contable legal sería cuando cambiamos un criterio contable. Una empresa que valora existencias con el método promedio, por ejemplo, si en lugar de valorar por el método promedio lo cambia al método FIFO, primer entrado, primer salido, es un método permitido, pero el cambio, que para poderlo hacer se ha de justificar, se ha de explicar, etcétera, el cambio a veces puede obedecer a que la empresa quiere modificar el resultado. Puede ser legal hacerlo, pero está modificando el resultado. Podemos hacer estimaciones optimistas, pesimistas. Eso sería diferente de lo que es un engaño legal, pero modificando las transacciones. Es, por ejemplo, cuando retrasamos una operación. Por ejemplo, una entrega de un producto que la hemos de hacer el 31 de diciembre, pues a lo mejor en lugar de entregárselo al cliente, se lo entregamos el 1 de enero, esa mercancía ya ha cambiado de año fiscal, digamos, con lo cual la tributación del IVA, del impuesto de sociedades, etcétera, será un año más tarde. Esto, que sería legal, en el fondo estamos modificando las transacciones. En cambio, un maquillaje contable ilegal es ya lo que se llama un fraude contable. Estamos vulnerando la legislación. Por ejemplo, una empresa que hincha de forma artificial las ventas o una empresa que oculta gastos. Esto es ilegal. Finalmente, tenemos una transacción real de tipo ilegal. Serían transacciones ilegales. Por ejemplo, empresas que ocultan en paraísos fiscales, que ocultan transacciones o activos. Eso sería ilegal, pero son operaciones reales. Sobre esto yo siempre pongo el ejemplo de una isla que está en el Canal de la Mancha, que se llama la isla de Sark. En esta isla, la que tiene 300 habitantes, es un paraíso fiscal, y a pesar de tener solo 300 habitantes, según el Wall Street Journal, en esa isla están domiciliadas 140.000 sociedades. La pregunta es qué están haciendo esas 140.000 sociedades en una isla que casi no hay nada, no hay ni carreteras en esa isla, porque es una isla muy montañosa. Entonces, la hipótesis sería que están haciendo algo ilegal. Por tanto, cuando ahora hablemos de engaño, de información engañosa, estamos hablando de estos 4 tipos de operaciones.
¿eh? Un tema muy importante sobre el maquillaje legal. Ahora, precisamente estos días y ahora en estos momentos estoy en Venecia y por esto lamento no poder estar presencialmente en la jornada, pero hablo de Venecia porque precisamente hace 25 años en el Congreso Europeo de Contabilidad fui a una conferencia que se llamaba Contabilidad Creativa, Creative Accounting, y yo pensé, pero ¿cómo puede ser la contabilidad creativa si la contabilidad es 2 más 2, 4? Y eso es lo que pensaba hace 25 años. Lo que ocurre es que en contabilidad 2 más 2 no siempre son 4, inclusive siguiendo la legislación. En este ejemplo que os estoy poniendo ahora es un estudio que hicimos en el 2017, cuando se aprobaba un tiempo después de que se aprobó el nuevo plan contable y queríamos contrastar el Plan General de Contabilidad, lo queríamos contrastar con las normas internacionales de información financiera. Entonces, esto está basado en una empresa de nuestro país que tenía un beneficio de 100, pero que usando los criterios del Plan General de Contabilidad más conservadores, por ejemplo, la I+D, la investigación y desarrollo, que puede ser un gasto o un activo si cumple determinadas condiciones. La I+D la consideramos un gasto, eso sería un criterio más conservador, que haría bajar el resultado. Pero si la I+D la consideramos un activo, eso eleva el beneficio. Pues bien, en el Plan General de Contabilidad vigente hay muchas operaciones en las que existen opciones. Yo ponía el ejemplo de la I+D, pero hay más de un centenar de temas en los que se puede escoger. Antes hablaba del FIFO o el promedio, es otro tema en el que podemos escoger. Seguro que recordaréis haber hecho, los que habéis estudiado contabilidad, tengo entendido que los asistentes presenciales todos sois auditores, auditoras, y también que hay personas asistentes también en remoto, que quizás no son del mundo contable de auditoría, pero los que habéis estudiado contabilidad seguro que habéis hecho un ejercicio de valoración de existencias donde una empresa que tiene diferentes movimientos de existencia, según aplica el método FIFO o el promedio, salen resultados diferentes de la empresa. Pues bien, este ejercicio que hicimos con una empresa real era una empresa que declaraba 100, pero apurando los criterios más conservadores del plan contable podía decir que perdía 23 o con los criterios menos conservadores que ganaba 166 y todo entraría dentro del margen legal. Esta misma empresa se aplicaba a las normas internacionales de información financiera, que tienen aún muchas más alternativas, la variabilidad del resultado es mucho mayor. Por esto os decía que en contabilidad 2 más 2, pues depende de los criterios que se utilicen. ¿Sí? Entonces, cuando una empresa modifica criterios contables para modificar el resultado, en mi opinión, estaríamos ante un engaño legal, pero engaño. ¿Sí? Bueno, entonces sobre esto sí que quería, para acabar este segundo punto, sí que quería referirme a que yo lo que he visto a lo largo de los años es que la economía tiene unos ciclos, hay unas fases alcistas, unas fases bajistas, la economía va subiendo y bajando, esto es el PIB, el Producto Interior Bruto. Entonces, lo que sí he observado es que normalmente cuando la economía arranca con fuerza hacia arriba, las empresas mejoran sus resultados y tienden a hacer criterios contables más prudentes. Por ejemplo, amortizan más, provisionan más, etc. La I+D la ponen como gasto, etc. A medida que el ciclo se empieza a estancar, pues ya no son tan prudentes y cuando la economía empieza a bajar, las ventas bajan, los beneficios bajan, sí que he visto que hay más probabilidad de que haya engaño y fraude contable. Esto es lo que me ha parecido, pues por experiencia, lo que he visto y quizá después en el debate, pues coloquio, pues igual podemos hablar más de este punto, ¿no? Con esto paso al tercer punto. El tercer punto es cuáles son las consecuencias de lo que estamos diciendo. Bueno, aquí os pongo los datos de un caso, un escándalo muy conocido del año 2020, poco después del COVID, la empresa Wirecard alemana, la empresa estrella del mundo fintech, era una empresa que si miramos los beneficios, subiendo año tras año de forma muy importante, pero luego la cotización más o menos estaba estancada, de repente se descubrió un gran escándalo contable. El Financial Times ya lo había denunciado desde un año antes, pero nadie le hacía caso. Y finalmente, en junio de 2020, la empresa admite que no ha ocultado, que en el balance había 1.900 millones de euros
que eran irreales, que no existían. La empresa tenía una filial en el sudeste asiático y falsificó un certificado bancario que decía que allí había una cuenta con 1.900 millones de euros, que era falso. Cuando esto se reconoció, pues la cotización, como podéis ver, se hundió. Por tanto, consecuencias del escándalo. Normalmente las empresas se hunden, muchas veces desaparecen, y para los directivos tienen consecuencias importantes. El presidente de la compañía, que lo vemos aquí, este hombre pues está en la cárcel a la espera de juicio. Bien, paso al cuarto punto. El cuarto punto es la teoría que le llamo de la puerta del fraude. La puerta, cómo es que se producen los fraudes. Esta teoría se basa en una teoría que ya propuso hace más de 20 años Donald Creasy, el criminólogo norteamericano, que después de investigar y hacer entrevistas en profundidad a centenares de personas que estaban en la cárcel en Estados Unidos, identificó 3 grandes temas que explican que se produzca el fraude. Uno es la motivación para hacer el fraude. El fraude financiero normalmente suele ser para ganar dinero, para recibir un bonus, para hacer subir la cotización. La racionalización es, normalmente las personas que cometen fraude lo suelen racionalizar, no se ven a sí mismas como delincuentes. Seguro que habéis conocido personas que engañan, que, bueno, entre otras cosas, seguro que las conoceréis porque ahora recordaba un estudio reciente de Estados Unidos, de la Universidad de Wisconsin, que dice que las personas, no los que estamos hoy aquí, pero en esta jornada de Benefics, pero se ve que las personas de media cada día decimos entre 8 y 15 mentiras. Pero bueno, seguro que los que estamos hoy aquí no somos de estos y hacemos 0 mentiras, pero las personas que hacen fraudes, engañan, etcétera, lo racionalizan. Seguro que Robin Hood lo racionalizaba desde el punto de vista de que era bueno lo que él hacía. Luego tenemos la oportunidad. El fraude se produce porque hay oportunidad, porque la empresa no está auditada, porque la empresa tiene problemas de control, etcétera, etcétera. Y aquí la puerta del fraude le llamo la puerta porque son 4 características. La cuarta es el perfil del defraudador. Son características que tienen las personas que hacen fraude, que no todas las personas tenemos esas características. Por ejemplo, tener la capacidad. La capacidad significa la formación, el conocimiento, la experiencia previa. Son personas arrogantes que piensan que el control no va con ellas, que se creen superiores a las demás. Y luego la intencionalidad. Son personas que quieren cometer el fraude. Entonces, para ver esto de los 4 temas, os voy a poner un ejemplo muy conocido, que es el mayor fraude de la historia de Canadá, que es una empresa minera creada por estas 3 personas, Walsh, Feldershoff y de Guzmán. Walsh y Feldershoff son 2 personas del mundo de las finanzas y de Guzmán era, porque ya falleció, era un geólogo. Esto está explicado en lo que ahora os explicaré en la película Gold, que es una película canadiense, que explica un poco todo el tema, que ahora lamentablemente os haré spoiler y lo resumiré, pero es una película que ya tiene, si no recuerdo mal, 7 o 8 años. Bien, entonces, vamos a ver las características de estas personas. Primero, todas las 3 personas tenían un pasado con muchos litigios, quiebras, demandas por morosidad. De Guzmán era una persona que tenía 5 mujeres en 5 países diferentes, con 9 hijos en total. Estaba casado legalmente, bueno, en realidad era una ilegalidad, porque eran países que no permiten la poligamia, pero de Guzmán tenía 5 mujeres con 9 hijos. Por tanto, unas personas con este pasado eran una empresa que operaba con bonos muy agresivos basados en la cotización de las acciones, tenían stock options, había oportunidad, porque el Consejo y el Comité de Auditoría estaba dominado por estas 3 personas. Y entonces era una empresa que no tenía ventas, pero un buen día comunicó que había comprado unos terrenos en Indonesia y que había descubierto la mayor mina de oro del mundo. Entonces las acciones de la empresa que cotizaban a $1 pasaron a 283. Bueno, aquí pues todo era un engaño. Hasta engañaron en ese caso pues a los inspectores, auditores, engañaron a todo el mundo, y este tema se descubrió por un chivatazo. Cuando se descubrió el chivatazo, pues la acción se hundió y esto provocó unas pérdidas de 6.000 millones. Fijaros que os he hablado de motivación, ganar dinero, oportunidad por los sistemas de control que tenía la empresa, el perfil de los defraudadores,
eran geólogos financieros, y aquí añadiría el tema de la racionalización. En el juicio, Walsh y Feldershoff dijeron que si alguna persona había caído en la trampa que ellos habían tendido, pues que se merecía perder el dinero. Y ellos estaban tan tranquilos justificando lo que habían hecho. De Guzmán se suicidó poco después de descubrirse el engaño, y cuando lo iban a llevar allá a la comisaría, pues se suicidó. En fin, la película explica cómo y tal, que es muy desagradable. Bueno, por tanto, esto es la teoría de la puerta del fraude. Con ello entramos en el punto que decía que era el punto central de la exposición que estoy haciendo, ¿no? Que es señales de alerta antes del fraude. Bien, aquí lo que haré es resumir una investigación que llevamos haciéndola ya unos años con dos compañeras más, Núria Arimany y Pilar Lloret. Ellas son de la Universidad de Vic, y que estamos investigando en muchos fraudes cuáles son las señales que había antes de que hubiese el fraude. Ya hemos publicado dos artículos sobre este tema. En total hemos identificado 105 señales del fraude. No comentaré las 105, más que nada para no provocar más somnolencia de la necesaria, pero sí que resaltaré algunas de las principales. En cada pantalla que pondré he puesto en rojo las que voy a resaltar. Fijaros, estamos hablando de señales de alerta antes del fraude. Por ejemplo, características de la empresa. Pues una empresa que tiene filiales en paraísos fiscales. Para mí es una señal clarísima de una empresa que tiene probabilidad de que hayan fraudes. O bien un historial de incumplimientos legales, que esto lo tenía el caso que acabamos de ver canadiense. Luego, momentos especiales que hay que prestar mucha atención. Cuando hay cambios en la cúpula. Cuando cambia la cúpula, por ejemplo, hay una nueva CEO en la empresa, una nueva presidenta, hay que ir con mucha precaución, porque se tienden a hacer engaños. Los nuevos tienden a hacer cambios para que todo sea culpa de los anteriores, en fin, prácticas similares. Luego, si hablamos de propietarios, directivos, empleados, personas con bajos estándares éticos. En este caso, pues os hablaba de Guzmán en esa empresa canadiense, pues una persona que tiene 5 esposas al mismo tiempo y ninguna de ellas sabía de la existencia de la otra. Lo cual, pues también tiene su... En fin, no es fácil esto hacerlo, ¿eh? Y entonces, por tanto, en cualquier caso, una persona con bajos estándares éticos porque estaba engañando a 5 mujeres a la vez, a 9 hijos a la vez, etcétera, etcétera. Hablamos de gobierno corporativo, desavenencias entre los miembros del Consejo o deficiencias en el gobierno corporativo. Uno de los mayores escándalos contables que hemos tenido en nuestro país, pues es una empresa que la pareja de la persona que era CEO de la empresa, la pareja era la persona que ocupaba la presidencia del comité de auditoría. Pues claro, si el comité de auditoría tiene que controlar a la empresa y es la pareja de la persona que es la presidencia de la empresa, pues es una deficiencia, ¿eh? Por ejemplo, tener un canal de denuncias anónimas. Esto sería una señal de una empresa en la que puede producirse fraude. Recordemos que la mayor parte de fraudes se detectan por chivatazos. Si hablamos de auditoría, cambios de auditores antes de que venza el contrato. O auditores que cuestionan el principio de empresa en funcionamiento, lo cual es una empresa que está más presionada para manipular la contabilidad. Si hablamos de prácticas contables, empresas que tienen filiales que superan el 50% de las acciones, digamos, y que no consolidan. O bien sistemas muy agresivos de bonos. Por ejemplo, uno de los mayores fraudes que ha habido en Estados Unidos se produjo en una empresa automovilística donde el presidente tenía, estoy hablando de Lee Iacocca, el presidente que ya falleció también, pues era un presidente que tenía un sueldo anual de $1 bruto al año. Imaginaos lo que es eso mensualmente, con retenciones y todo, $1 bruto al año más un porcentaje que, si no recuerdo mal, era el 3% de los beneficios de la compañía. Entonces, esta persona empezó a ser el CEO de la compañía cuando la empresa tenía pérdidas y al cabo de pocos años la empresa empezó a tener beneficios. Este hombre se convirtió en uno de los más ricos de América y una vez falleció se descubrió que había hecho mucho engaño contable. Y claro, tenía una gran presión para que hubiese engaño. Por esto que he comentado hasta ahora, me gustaría poner un caso también muy reciente, uno de los grandes escándalos contables chinos, una empresa que es competidora de Starbucks, Luckin Coffee, con miles de establecimientos. Aquí vemos la noticia del 2018, valorada en $1.000 millones,
y poco después de 2020, de abril de 2020, se descubrió pues, que era un escándalo porque la empresa había hinchado las ventas, como comentaré después. Ahora vamos a seguir con otras señales y luego comentaré lo de Luckin Coffee. Entonces, simplemente de este caso decir que una señal que había es que uno de los cofundadores había estado en la cárcel precisamente por fraudes anteriores a la creación de esta empresa. Por tanto, ya tenemos ahí una señal de las que estaba diciendo. Si seguimos hablando antes del fraude, hay señales de tipo cuantitativo. Por ejemplo, las empresas que tienen mucha deuda. Esta es una señal muy fuerte. O empresas que tienen el flujo de caja negativo. Por tanto, que no generan caja. Pasamos al punto 6. Señales una vez se ha producido el fraude. De nuevo tenemos señales cualitativas. Por ejemplo, una empresa que ha sido excluida de cotización o sancionada por las autoridades, directivos que cambian de hábitos de vida, cambian de coches, etc. Yo siempre cuento la anécdota cuando empecé a trabajar en mi carrera profesional, empecé de auditor y en la primera auditoría, antes de entrar a las oficinas, pues el gerente con el que iba me dijo, mira, antes de entrar a las oficinas vamos a ir a ver el garaje de la compañía, el parking. A mí me sorprendió y le pregunté, ¿por qué? Vamos a ver cuántos coches de alta gama hay. Si hay muchos coches de alta gama, pues mala señal. Y desde entonces, siempre que visito una empresa, paso por el parking para ver el tema de los coches de alta gama. Si hablamos de prácticas contables, pues cambios en los criterios contables, ajustes por errores, noticias en los medios que hablan de irregularidades, conflictos. Si hablamos de políticas contables, pues empresas que tienen prácticas contables de amortizaciones, provisiones muy diferentes a las del sector, balances en el que hay cambios inusuales, ratios de rotación diferentes. De nuevo, la deuda elevada. Esta para mí es la señal más clara. Una empresa que tiene mucha deuda son las empresas más propensas a manipular las cuentas. La cuenta de resultados crece la parte de ingresos basada en estimaciones. Unos honorarios de auditoría que no se parecen en nada a los de los competidores comparado con las ventas. Discrepancias entre beneficio y caja. Y os decía que completaría un poco el tema de Luckin Coffee. En Luckin Coffee aquí vimos el chivatazo sobre que en Luckin Coffee pasaba algo. Y aquí es un tuit en el que una empresa especializada en hacer ventas en corto son aquellas empresas que hacen una práctica que para mí debería estar prohibida, pero bueno, que está permitida. Es una práctica que consiste en hoy vender acciones de una empresa con fecha de dentro de un mes o dos, pero venderlas al precio de hoy. Por ejemplo, una empresa cotiza hoy a 10 euros, pues hago una venta que se ejecutará dentro de un mes a 10 euros. Entonces, las empresas que hacen esto es porque piensan que de aquí a un mes el precio va a bajar y como dentro de un mes van a vender a 10, o sea, van a cobrar 10, ellos esperan comprar esas mismas acciones dentro de un mes mucho más bajo. Esperan cobrar, por ejemplo, pues a 1 euro, comprarlas a 1 euro dentro de un mes y venderlas ese día a 10. Esto es lo que se llama una venta en corto. Entonces, esto es una empresa especializada en hacer ventas en corto y dice que han recibido un informe de 89 páginas diciendo que las cuentas de Luckin Coffee es un fraude y que las ventas se han hinchado un 69%. Bien, comento este ejemplo porque voy a explicar cómo se descubrió en este caso. En este caso, lo que hizo alguien, no se sabe quién, es grabar tiendas en horario que la tienda está abierta de Luckin Coffee. Grabaron casi 15.000 horas de grabación para ver los clientes que entraban, salían, que compraban, y así calcularon las ventas diarias de cada tienda. Mientras la compañía decía que cada día vendían 495 productos, en la práctica ellos lo que dijeron es que la empresa realmente vendía la mitad. Y eso lo sacaron de, como os digo, 15.000 horas de grabación analizando cada cliente, cuántos productos compraba, etc. Alguien dirá, oye, pero ¿quién tiene interés en hacer esto? Pues quien tiene interés es una empresa que hace ventas en corto. Porque si tú haces ventas en corto y descubres una empresa que está manipulando y tú te enteras, pues haces esa operación que os decía, vender a fecha de dentro de un mes con el precio de hoy, y como cuando se descubra que la empresa es un fraude, la cotización se va a hundir
voy a comprar las acciones mucho más baratas y ese es el incentivo del que hace esto. Entonces, como veis en esta pantalla, la empresa decía que tenía unos beneficios por tienda de 186, cuando en realidad ellos calcularon que tenía que ser una pérdida de 397. Esto está en la moneda china y ellos calculaban el número de ítems que vendían cada día, el precio de venta, ellos miraban exactamente qué productos estaban comprando. Por tanto, mientras la empresa decía que por cada tienda ganaba 186, ellos demostraron que perdía 397. Bueno, en este caso se demostró que esto era cierto, la cotización se hundió hasta abajo de todo, alguien acabó en la cárcel, etcétera, etcétera. Bien, vamos a ir acabando ya. Entonces, de señales de alerta yo os decía, pues el que hay lo que es la discrepancia entre el beneficio y la caja. Aquí os pongo una empresa, esta es Pescanova, es la línea roja, la evolución de beneficios, y en cambio la caja hasta el 2005 más o menos iba en línea, y a partir de 2008 la caja se hunde. Esa sería una señal muy fuerte de maquillaje contable, como se descubrió después, y en este caso doy el nombre porque ya ha sido el tema juzgado y las personas, el presidente está en la cárcel, etcétera. Por tanto, la señal es la discrepancia entre el beneficio y la caja. Aquí os pongo un ejemplo, este es muy conocido, del mayor fraude contable chileno. Este fraude lo descubrió un abogado que no tenía nociones de contabilidad. Mirando este gráfico, porque las empresas chilenas cotizadas han de poner sus cuentas anuales en un periódico de ámbito nacional, pues un abogado que vio este gráfico le extrañó mucho que en el año 2009 las ventas de mercaderías, es lo que veis en rojo, 6,1, estos son miles de millones de pesos, las ventas de mercaderías de estos grandes almacenes pues eran menores a lo que cobraban de intereses de las tarjetas de crédito. Entonces este abogado escribió una carta al director del periódico diciendo, pues yo soy abogado, no sé contabilidad, pero ¿cómo puede ser que estos grandes almacenes facturen más por los intereses de las tarjetas de crédito que por las ventas de mercancías? El supervisor bursátil chileno hizo una inspección y descubrió el mayor fraude contable de la historia de Chile. Este ejemplo os lo pongo porque a veces, como os digo, somos muy confiados ante la información. Vale la pena que nos cuestionemos si la información es lógica. No es lógico que una empresa, unos grandes almacenes, facturen más por intereses financieros. Estoy hablando de Chile, que tiene un sistema financiero parecido al de cualquier país europeo. Este sería otro ejemplo. Y os pongo otro ejemplo de la empresa A, donde podéis ver la evolución de ventas. La empresa B, la empresa A, pues las ventas las crece bastante, la empresa B las crece menos, las ventas las crece menos. Y fijémonos en la evolución del saldo de clientes. La empresa A aumenta mucho el saldo de clientes de un año a otro, mientras que la empresa B no aumenta tanto. Aquí la pregunta que os haría es, ¿qué empresa os parece que puede estar hinchando las ventas? La señal sería cuando hay discrepancia entre ventas y clientes. Cuando hay cuando hay discrepancias es cuando hay una señal. En este caso, la empresa que hizo un gran fraude económico fue la empresa A. Y la señal era ese incremento tan fuerte del saldo de clientes. Esto sería la señal. Bien, como última prueba, y antes de pasar a las conclusiones, quería comentar un tema que es un tema para saber que esto es lo último que se está haciendo en temas de análisis e investigación de fraude, que es una técnica que parte de un análisis que hizo hace unos 20 años Benish, un profesor norteamericano, con una fórmula que llama la fórmula M. Y os pongo esta pantalla para que veáis que dentro del análisis que hace una empresa que hace análisis de empresas cotizadas, que se llama Morningstar, aquí vemos todas las técnicas de análisis que utiliza. Y una de las que utiliza es la fórmula de Benish. Como esta fórmula está hecha con empresas norteamericanas, os voy a poner una fórmula que hemos hecho aquí en la universidad con empresas de nuestro país. Entonces, es un estudio que lo hemos hecho basado en el método de Benish, lo hemos hecho con 63 empresas. Nosotros sabíamos que 35 con toda seguridad eran manipuladoras, 28 con toda seguridad no lo eran. Estos son estudios que se hacen con muy pocas empresas porque no es fácil saber que una empresa seguro que es manipuladora y otra que seguro que no lo es. Yo si ahora os pregunto,
a todos los que estáis en la sala, ¿hoy habéis dicho alguna mentira? Pues bueno, pues a mí si me lo preguntáis yo diré, pues no hemos dicho ninguna mentira. Entonces, claro, es difícil saber si, en el caso de una empresa, pues cuáles son las que han engañado y las que no. Las que han engañado lo sabemos porque son empresas que han tenido escándalos, han salido en la prensa, y las no manipuladoras son empresas que las conocemos muy bien y sabemos seguro que no son manipuladoras. El análisis está hecho con datos del 2005 al 2012 porque hemos esperado unos años para comprobar que no ha saltado ningún escándalo contable. Esto se hace con una técnica estadística que se llama análisis discriminante. Probamos 15 ratios, salieron 4 ratios como muy potentes, que es la evolución de las ventas de un año en relación al año anterior. Las manipuladoras lo tienen más alto, este ratio. La evolución de los stocks lo tienen más alto las manipuladoras. La relación entre amortización y propiedad planta-equipo lo tienen más bajo las manipuladoras. La deuda por activo lo tienen más alto las manipuladoras. Aquí os pongo 2 empresas y si ahora os preguntase, ¿cuál de las 2 es la manipuladora, la que ha hecho el engaño? Pues la respuesta es la 2, porque la 2 es la que tiene más alto el ratio de clientes, más alto el de existencias, más bajo el de amortización, más alto el de apalancamiento. Bueno, entonces simplemente decir que a partir de estos 4 ratios hemos hecho lo que se llama un índice sintético. Esto es lo mismo que hizo Benich. Es un índice sintético porque, claro, os he hablado de muchas señales. Cuando lo aplicas a una empresa, unas señales te saldrán que sí, que hay la señal, otras que no. ¿Cómo tener un índice para que te diga si una empresa en conjunto, teniendo en cuenta todo, si es manipuladora o no? Este es un estudio que hice cuando estaba en una ocasión en la que teníamos que analizar miles de empresas y queríamos hacer un filtrado rápido para ver cuáles de esas miles de empresas podían ser potencialmente manipuladoras. Claro, no teníamos tiempo de analizar una a una todas las señales. Por eso hicimos este índice sintético, es el que os pongo a continuación, que os avanzo, que no me lo sé de memoria. Es un índice con 4 ratios, el 1, el 2, el 3 y el 4, que vienen de la pantalla anterior. Si te aplica este índice y aplicado a una empresa sale positivo, más 0,20, alrededor de más 0,20, señal de que una empresa es probablemente manipuladora. Si sale negativo, probablemente es no manipuladora. Os pongo un ejemplo. Tenemos la empresa A que sale menos 1,73 y la empresa B, aplicamos este índice y sale más 0,18. Pues lo que diríamos es la empresa manipuladora, posiblemente la que tiene más probabilidad de engaño, es la B, porque sale en 0,18 y esto es 0,20. Esto está aplicado con una empresa que se llama Govex y que también tuvo un escándalo contable después de estos números que os estaba viendo. Bien, y esto digamos que sería lo último que se está haciendo en técnicas de detección de engaño. Y con esto, yo creo que me estoy ajustando al tiempo, pero voy a acabar enseguida. Simplemente decir que estamos intentando proteger a los usuarios de las cuentas y también proteger a los auditores, porque los auditores son los principales perjudicados si después sale un escándalo contable. Y para ello yo os daba este dato de que, en fin, casi todo se descubre por chivatazos, por tanto que hemos de desconfiar más de las cuentas. Os he propuesto una serie de indicadores relacionados con las personas, las cuentas anuales, etcétera, y que lo que hemos de hacer es extremar mucho las precauciones. Bien, simplemente os pongo una última pantalla. Esto, como la documentación la tendréis accesible si queréis, como el título de la ponencia era barreras para evitar fraudes, os he puesto una selección de barreras con cada una de las señales del fraude, ¿no? Barreras en relación con la motivación, por ejemplo, pues vigilar el endeudamiento, barreras en relación a la oportunidad, tener códigos de ética, evitar paraísos fiscales, etcétera, barreras en relación a la racionalización, reforzar estándares éticos, barreras en relación al perfil, precaución con el historial del fraude, etcétera, etcétera. Bien, y con esto pues ya finalizaría mi intervención y ya quito la pantalla. Muchísimas gracias y perdón si me he alargado algunos minutos, pues pido disculpas.
Bueno, yo decir que te has ajustado al tiempo perfecto. Hemos recuperado, nos hemos puesto en el tiempo de las 5, que era el objetivo inicial para acabar esta sesión. Has hecho una síntesis de una exposición que puede dar para mucho, largo y tendido, todo lo que has explicado, pero yo creo que los puntos han quedado muy claros. A mí he visto que en tu conclusión, en los 4 apartados, has puesto la ética, has hablado de ética. Hoy hemos tenido aquí, hemos hablado sobre ética y tenemos que seguir hablando sobre ética. A los auditores nos afecta la ética y creo que es un elemento que no tenemos que descuidar en nuestro día a día. Y otra cosa que me has comentado, nosotros como auditores que tenemos la NIA 240, que es la responsabilidad ante el fraude, ¿no? El concepto del escepticismo profesional, ¿no? Debemos tener ese concepto de escepticismo en la ejecución del trabajo, por mucho que un cliente haga muchos años que lo conocemos, por mucho que tengamos esa confianza, se pueden dar hechos, circunstancias o motivos que tenemos que estar siempre alertas, ¿no? En ese punto de desconfianza para hacer un trabajo e intentar, bueno, evitar estos fraudes en la medida de lo posible, aunque he visto que al 4% poquito es, ¿no? Pero también es verdad que los auditores tenemos unas limitaciones y lo que es difícil entender, explicar cuando alguien no está puesto en nuestro mundo, en la auditoría, y allá hablas con gente que no son, es explicarles hasta dónde podemos llegar, ¿no? Piensan que los auditores podemos llegar a todo y eso no es así. Nosotros aportamos un grado de fidelidad, aportamos una seguridad, pero no podemos una absoluta, ¿no? Y eso a la gente le cuesta entender, el que no es una persona que está conocida en nuestro trabajo, y eso es una labor que tenemos que hacer, ¿no? No somos más de lo que somos, ¿eh? No somos más, que es mucho, pero no somos más de lo que somos. Muchísimas gracias, esperamos seguir contando en próximos congresos con tu participación, y aunque ha sido después de la comida, yo no he visto a nadie bostezar, que los tengo a todos delante, los he visto a nadie, todos atentos, atentos a tu exposición, que siempre es muy amena. Me quedo aliviado. Muy bien, perfecto. Que vaya bien por Venecia. Un abrazo muy grande. Muchas gracias.